Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a abordar un tema bastante importante para cualquier líder. El arte de dar retroalimentación negativa de manera efectiva. Sí, Imaginen que están en esa posición de tener que guiar a alguien claro, hacia un mejor desempeño, pero sin desmotivarlo. por supuesto. Bueno, pues de eso se trata este análisis, Ah, de extraer estrategias para convertir la retroalimentación negativa en una herramienta de crecimiento. exacto. Y para eso nos vamos a basar en un estudio Sí, que se titula Errores comunes en la retroalimentación negativa, un análisis profundo para la mejora del desempeño organizacional. interesante título. ¿Verdad? Sí, sí, Bastante largo, pero describe muy bien de lo que se trata. me parece que sí. Y bueno, me parece fascinante cómo este estudio revela que muchos de los errores que cometemos al dar retroalimentación negativa provienen de un enfoque equivocado. Sí. No. En lugar de centrarnos en el comportamiento, caemos en la trampa de criticar a la persona. Claro. Y eso genera resistencia y desmotiva. Totalmente de acuerdo. Eso tiene mucho sentido, Ajá. pero ¿cómo impacta realmente este tipo de error en la persona que recibe la crítica? Pues, No, me imagino que no debe ser agradable no, por supuesto que no. que te digan que eres desorganizado como individuo. Claro, es que ese tipo de comentarios lo que hacen es atacar la identidad de la persona, en lugar de enfocarse en acciones concretas que se pueden mejorar. Claro. Y el estudio muestra Oh. que esto puede llevar a una disminución de la autoestima, la desmotivación e incluso afectar la confianza en sí mismo. O sea, que realmente tiene un impacto a nivel personal Sin duda. bastante fuerte. Sí. Entonces, la clave está en describir el comportamiento específico, Exactamente. sin juicios de valor. Sí, en lugar de etiquetar a alguien como desorganizado, Ajá. podríamos decir, he notado que en la última presentación faltaba información clave y el formato dificultaba su comprensión. Ya. De esta manera, señalamos un área de mejora concreta, sin atacar a la persona. Wow, es increíble cómo un simple cambio de lenguaje Sí. puede tener un impacto tan grande. Totalmente. Y hablando de errores comunes, Ajá. ¿cuál sería el siguiente en la lista? Otro error frecuente es caer en la ambigüedad. Ajá. Decirle a alguien, necesitas mejorar, sin especificar qué, cómo, por qué. Ya. Es como darle un mapa sin puntos de referencia. Claro, es como decir, necesitas mejorar tu comunicación. Exacto. ¿En qué sentido? ¿Oral? Es escrita. ¿Al interactuar con los clientes? Exactamente. ¿Sin esa información? Ajá. La persona no puede actuar. La investigación destaca la importancia de la especificidad. Y ya digo. Debemos señalar comportamientos observables, Ajá. como he notado que en las últimas 3 reuniones de equipo llegaste 10 minutos tarde. Claro, de esa manera la persona no puede decir que no está al tanto del problema. Exactamente. Y además, al ser tan específico, le damos la oportunidad de reflexionar sobre las causas de su impuntualidad Claro. y buscar soluciones. Por supuesto. ¿Qué otro error importante se destaca en el estudio? Un error que puede ser muy dañino es el sesgo de negatividad. Ajá. Es decir, cuando nos enfocamos únicamente en los aspectos negativos del desempeño sin reconocer los logros o fortalezas. Entiendo. Es como si solo viéramos las manchas en un cuadro y no pudiéramos apreciar la obra completa. Ya. ¿Qué impacto tiene esto en la persona que recibe la crítica? Imagínate que trabajas duro en un proyecto y solo te dan retroalimentación sobre los pequeños errores Ajá. que cometiste sin mencionar los aciertos. ¿Cómo te sentirías? Probablemente desmotivado Claro. y con la sensación de que mi esfuerzo no se valora. Exacto. El estudio demuestra que este tipo de retroalimentación genera desmotivación Ajá. y una percepción distorsionada de la realidad. Vaya. Es importante equilibrar la crítica con el reconocimiento de los aspectos positivos, aunque sean pequeños. Es como si le dijéramos al empleado, vemos que te esfuerzas, valoramos tu trabajo. Pero hay algunas áreas en las que podemos mejorar juntos. Precisamente, ese equilibrio es fundamental para que la retroalimentación sea constructiva Ajá. y no se convierta en un ataque. Hablando de ataques, Sí, ¿el estudio menciona algo sobre la crítica destructiva o los ataques personales? por supuesto. Ya. Este es uno de los errores más graves que se pueden cometer al dar retroalimentación. Ajá. Criticar la personalidad o el carácter del empleado en lugar de su desempeño es completamente contraproducente. Sí, me imagino que frases como eres flojo o eres incompetente deben ser devastadoras para la persona. Sin duda, el estudio revela que este tipo de comentarios destruye la confianza, la autoestima y genera un ambiente laboral tóxico. Claro. La retroalimentación debe centrarse en acciones y comportamientos específicos, Ajá. no en juicios de valor sobre la persona. Ok, eso tiene mucho sentido.
Ya hemos visto la importancia de la especificidad del equilibrio entre lo positivo y lo negativo, Ajá. y de evitar los ataques personales. Sí. ¿Qué otras trampas debemos evitar al dar retroalimentación? Otro error común es dar retroalimentación sin una preparación adecuada. Ajá. Es decir, improvisar la conversación sin tener claros los objetivos, los ejemplos concretos, Claro. los datos relevantes. Es como si intentáramos construir una casa sin planos. Exacto. ¿Qué consecuencias puede tener esta falta de preparación? La retroalimentación improvisada puede ser confusa, inconsistente y poco efectiva. Ya. El estudio sugiere que los líderes deben planificar la conversación con cuidado, recopilando ejemplos concretos, definiendo el objetivo de la conversación y teniendo en cuenta las características del empleado. ¿Y es recomendable tener algún tipo de guía o estructura para la conversación? Un guión breve puede ser de gran ayuda, Ajá. especialmente para quienes no tienen mucha experiencia en dar retroalimentación. Ya veo. Tener una estructura clara nos permite mantener la conversación enfocada Ajá. y evitar divagaciones. De acuerdo, la preparación es clave. Sí. ¿Y qué hay del contexto en el que se da la retroalimentación? Ajá. El estudio menciona algo al respecto. Sí, el estudio destaca la importancia de elegir el momento y el lugar adecuados para la conversación. Claro. Dar retroalimentación negativa en un momento de estrés, enojo o en un lugar público puede generar incomodidad, Ajá. resistencia y una percepción de humillación. Entiendo. No es lo mismo recibir una crítica constructiva en privado Claro. que ser expuesto frente a los demás. ¿Qué recomendaciones da el estudio para elegir un contexto adecuado? Debemos buscar un momento oportuno y un espacio privado y tranquilo Ajá. para asegurar una conversación efectiva. La privacidad y la comodidad son esenciales para que la persona se sienta segura Ya. y receptiva a la retroalimentación. Es decir, crear un ambiente propicio para el diálogo y la reflexión sin presiones externas. Exactamente. El contexto adecuado fomenta la confianza y la apertura, lo que es fundamental para que la retroalimentación sea constructiva. Hablando de apertura, Sí, el estudio menciona algo sobre la importancia del diálogo en la retroalimentación. por supuesto. Otro error común es convertir la retroalimentación en un monólogo del jefe. Sin dar espacio para que el empleado se exprese. Yeah. La retroalimentación debe ser un diálogo bidireccional, Ajá. donde se escuche activamente la perspectiva del empleado. Es decir, no solo se trata de transmitir información, sino de comprender al otro, sus inquietudes y sus puntos de vista. Exactamente. El diálogo permite ajustar el enfoque de la retroalimentación Ajá. y asegurarnos de que sea relevante para la persona que la recibe. Claro, porque cada individuo tiene sus propias circunstancias, motivaciones y formas de aprender. Precisamente. Un diálogo abierto y honesto fomenta la confianza y el respeto mutuo, lo que es esencial para una retroalimentación constructiva. Ya hemos hablado de la importancia de la especificidad del equilibrio entre lo positivo y lo negativo, Sí. de evitar los ataques personales, Sí. de la preparación del contexto adecuado Ajá. y del diálogo bidireccional. ¿Qué? Quedan más errores comunes que debamos tener en cuenta. Sí, uno que puede generar mucha tensión en el ambiente laboral es hacer comparaciones con otros empleados. Frases como, mira Juan, él sí que sabe hacer su trabajo. O María, siempre entrega sus informes a tiempo. ¿Por qué tú no? Ya Son totalmente inapropiadas. entiendo. Comparar a un empleado con sus compañeros Sí, genera resentimiento, rivalidad y un clima de competencia negativa, exacto. que puede ser muy dañino para el equipo. El estudio enfatiza que cada persona tiene su propio ritmo de aprendizaje Ajá. y sus propias fortalezas. Ya. La retroalimentación debe centrarse en el progreso individual del empleado, comparando su desempeño actual con su desempeño anterior Ajá. y con los objetivos establecidos para su puesto. De esta manera nos aseguramos de que la retroalimentación sea personalizada ¿Sí? y relevante para cada individuo. Correcto. ¿Qué otras trampas debemos evitar? Otro error que a menudo pasa desapercibido es enfocarse solo en señalar los errores, Ajá. sin ofrecer soluciones o apoyo para la mejora. Es como si un médico nos diagnosticara una enfermedad, pero no nos recetara ningún tratamiento. Exacto. ¿De qué sirve saber que tenemos un problema si no sabemos cómo solucionarlo? El estudio revela que señalar errores sin ofrecer alternativas o recursos para la mejora deja al empleado frustrado, desmotivado y sin herramientas para cambiar. Claro. Debemos acompañar la crítica con propuestas concretas de cómo mejorar, Ajá. ya sea a través de cursos de capacitación, mentoría o acceso a recursos específicos. Es decir, no solo se trata de identificar el problema, Ajá. sino de trabajar en conjunto para encontrar soluciones. Precisamente, la retroalimentación negativa sin soluciones es como un barco sin timón. Ajá. No lleva
a ninguna parte. Excelente analogía. Gracias. Y ya que hablamos de navegar hacia la mejora, el estudio menciona algo sobre la importancia del seguimiento después de dar la retroalimentación. Por supuesto. Otro error común es dar retroalimentación una sola vez Ajá. y luego no volver a hablar del tema. Ya. La retroalimentación, para ser efectiva, debe ser un proceso continuo, no un evento aislado. Entonces es importante dar seguimiento al progreso del empleado, ofrecerle apoyo Sí. y ajustar las estrategias si es necesario. Sin duda, el estudio sugiere que debemos monitorear el progreso del empleado, ofrecerle apoyo continuo, reforzar los cambios positivos y ajustar las estrategias según sea necesario. Ya. Esto demuestra que nos importa su desarrollo y que estamos comprometidos con su éxito. Es decir, convertir la retroalimentación en un proceso de acompañamiento, no en un juicio final. Exactamente. El- El seguimiento constante demuestra que nos importa el progreso del empleado y que estamos allí para apoyarlo en cada paso del camino. Hemos analizado varios errores comunes al dar retroalimentación. Sí. Para terminar esta primera parte de nuestro análisis, Ajá. me gustaría hablar sobre un error que me parece especialmente delicado, Sí. que nos dice el estudio sobre el uso de la retroalimentación como un desahogo emocional. Es un tema crucial. El estudio lo cataloga como uno de los errores más graves, ya que la retroalimentación nunca debe utilizarse como un arma para atacar o humillar a la persona. Es decir, no se trata de descargar nuestra frustración o enojo en el empleado, sino de ayudarlo a crecer. Exactamente. Utilizar lenguaje agresivo, hacer comentarios sarcásticos o burlarse del empleado son ejemplos claros de un manejo emocional inadecuado. Esto destruye la confianza, Claro. daña la autoestima del empleado y crea un ambiente de trabajo tóxico. Es fundamental recordar que la retroalimentación debe ser siempre profesional, constructiva, objetiva Sí, y orientada a la mejora del desempeño. totalmente de acuerdo. En la próxima parte de nuestro análisis exploraremos algunas estrategias para lograrlo. Me parece perfecto. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Estupendo. Sí, sí. En la primera parte de nuestra inmersión, analizamos los errores más comunes al dar retroalimentación negativa. Ajá. Ahora me gustaría enfocarme en las estrategias para convertirla en una herramienta poderosa de crecimiento. Me parece perfecto. ¿Por dónde podríamos empezar? Una herramienta fundamental que nos proporciona este estudio es el modelo STAR o su variante ARSHA. Me interesa comprender cómo estos modelos nos ayudan a dar retroalimentación de forma más efectiva. Sí. Podremos profundizar en ellos. Por supuesto, el modelo STAR, que significa situación, tarea, acción y resultado, nos ayuda a estructurar la retroalimentación de manera clara, concisa y basada en ejemplos concretos. ¿Y cómo lo aplicaríamos en la práctica? Imaginemos que queremos dar retroalimentación a un empleado sobre su participación en las reuniones. Ajá. En lugar de decirle, debes participar más, podemos usar el STAR para describir una situación específica. Por ejemplo, podríamos decir, en la última reunión sobre el proyecto X, tuviste la oportunidad de compartir tus ideas sobre la estrategia de marketing. Exacto. Esa sería la situación. Luego describiríamos la tarea. Se esperaba que todos los miembros del equipo aportaran ideas. Y la acción sería, observé que no compartiste ninguna idea durante la reunión. Finalmente, el resultado. Esto impidió que el equipo se beneficiara de tu experiencia y que tú pudieras contribuir al desarrollo de la estrategia. Al usar el STAR, la retroalimentación es mucho más específica y se centra en un comportamiento observable. Precisamente. Y lo más importante, le damos al empleado información concreta sobre cómo puede mejorar en el futuro. ¿Y en qué se diferencia el modelo ARCA del STAR? ARCA, que significa antecedente, reacción, consecuencia y alternativa, se centra en las emociones y reacciones del empleado ante una situación. Me parece interesante porque a veces las emociones juegan un papel importante en el desempeño. Sin duda, por ejemplo, si un empleado se muestra a la defensiva durante la retroalimentación, podríamos usar el ARCA para explorar las causas de esa reacción. Podríamos preguntarle qué sientes cuando te damos este tipo de retroalimentación. Exacto. Comprender las emociones del empleado nos permite ser más empáticos y ofrecerle un apoyo más efectivo. Ambos modelos son herramientas muy útiles. Además de su estructura, ¿qué otras recomendaciones nos da el estudio para dar retroalimentación negativa de manera efectiva? Es fundamental enfocarse en el comportamiento observado, evitando interpretaciones subjetivas o juicios de valor. Es decir, escribir lo que vimos o escuchamos sin agregar nuestras propias opiniones. Precisamente, por ejemplo, en lugar de decir eres irresponsable, podríamos decir no cumpliste con la fecha límite del proyecto. De esta manera, la retroalimentación es más objetiva Sí. y menos propensa a generar resistencia. Exacto. Al centrarnos en los hechos, le damos al empleado la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones y buscar soluciones.
Y hablando de soluciones, ¿qué nos dice el estudio sobre la importancia de ofrecer apoyo al empleado después de darle retroalimentación negativa? Es un punto crucial. No basta con señalar los errores. Ajá. Debemos acompañar al empleado en su proceso de mejora ofreciéndole recursos, herramientas y apoyo emocional. Es decir, convertir la retroalimentación en un trabajo en equipo donde ambos buscamos soluciones. Precisamente, podemos sugerir cursos de capacitación, asignarle un mentor o brindarle acceso a recursos específicos que le ayuden a superar sus dificultades. Esto demuestra al empleado que no está solo y que estamos comprometidos con su desarrollo. Sin duda, la retroalimentación sin apoyo es como una semilla sin tierra fértil, no puede germinar. Además del apoyo concreto, ¿qué otras habilidades son importantes para que la retroalimentación negativa sea efectiva? La empatía y la asertividad son esenciales. Entiendo empatía para comprender la perspectiva del empleado Ajá. y asertividad para comunicar nuestras expectativas de forma clara y directa. Exacto. La empatía nos permite conectar con el empleado a nivel emocional, mientras que la asertividad nos permite ser firmes en nuestras expectativas sin ser agresivos. Es como encontrar un equilibrio entre la comprensión y la firmeza. Precisamente, ese equilibrio es clave para que la retroalimentación sea constructiva y no se convierta en un conflicto. Ya hemos visto la importancia de la estructura, la objetividad, el apoyo, la empatía y la asertividad. ¿Qué más debemos tener en cuenta para dar retroalimentación negativa de forma efectiva? Un aspecto crucial es establecer objetivos SMART para la mejora. Objetivos SMART. ¿En qué consisten? SMART significa específico, medible, alcanzable, relevante y con tiempo definido. Entonces, en lugar de decir, mejora tu atención al detalle, podríamos establecer un objetivo como reducir el número de errores en los informes a un máximo de 2 para fin de mes. Exacto. Al definir objetivos SMART, le damos al empleado una meta clara, tangible y motivadora. De esta manera, la retroalimentación se traduce en acciones concretas. Sin duda, los objetivos SMART son como un GPS que guía al empleado hacia la mejora. Y finalmente, ¿qué nos dice el estudio sobre la importancia del seguimiento continuo? La retroalimentación no debe ser un evento aislado, sino un proceso continuo. Debemos monitorear el progreso del empleado, ofrecerle apoyo constante, celebrar sus logros y ajustar las estrategias según sea necesario. Es decir, convertir la retroalimentación en un proceso de acompañamiento a largo plazo. Exactamente. El seguimiento continuo demuestra nuestro compromiso con el desarrollo del empleado y fortalece la relación de confianza entre ambos. Hemos hablado de estrategias individuales para dar retroalimentación negativa de forma efectiva, pero también es crucial considerar el panorama general, ¿no? Así es, no se trata solo de habilidades individuales, sino de crear una cultura organizacional donde la retroalimentación sea vista como una oportunidad de crecimiento. Me interesa profundizar en esa idea. ¿Qué significa crear una cultura de retroalimentación abierta? ¿Cómo se traduce eso en acciones concretas? Una cultura de retroalimentación abierta implica que tanto la retroalimentación positiva como la negativa se valoran y se fomentan en todos los niveles de la organización. Es decir, que la retroalimentación no se percibe como una amenaza, sino como una herramienta para el aprendizaje y la mejora continua. Precisamente, en este tipo de cultura, los empleados se sienten cómodos dando y recibiendo retroalimentación de forma regular sin temor a represalias. Suena como un ambiente de trabajo ideal. ¿Qué estrategias podemos implementar para fomentar este tipo de cultura? Lo primero es que los líderes den el ejemplo. Si los líderes no están dispuestos a recibir críticas y a ser vulnerables, los demás empleados tampoco lo estarán. Entonces, el cambio empieza desde arriba. ¿Qué otras acciones pueden tomar los líderes para impulsar esta cultura? Es fundamental comunicar claramente los beneficios de la retroalimentación tanto para los individuos como para la organización. Es decir, explicar cómo la retroalimentación puede ayudar a mejorar el desempeño, la comunicación, la colaboración y la innovación. Exacto. También es importante brindar capacitación a los empleados sobre cómo dar y recibir retroalimentación de forma efectiva. De esta manera les damos las herramientas para que la retroalimentación sea constructiva y no genere conflictos. Precisamente. Y por supuesto es crucial crear un sistema de retroalimentación que sea transparente, justo y accesible para todos. Un sistema que permita a los empleados dar y recibir retroalimentación de forma anónima si así lo desean y que garantice que la retroalimentación se utiliza de forma justa. Correcto. Un sistema bien diseñado elimina el miedo y la desconfianza y fomenta la participación activa de todos. Es realmente inspirador imaginar una organización donde la retroalimentación se utiliza de manera tan positiva. Sin duda. Cuando creamos una cultura de retroalimentación abierta, creamos un ambiente de trabajo donde las personas se sienten valoradas, respetadas y empoderadas. Y eso a su vez se traduce en un mayor compromiso, una mejor comunicación y mejores resultados para la organización. Exacto. La retroalimentación bien gestionada es un motor de crecimiento tanto individual como colectivo. Hemos llegado al final de nuestra inversión en el arte de dar retroalimentación negativa.
Espero que esta conversación les haya brindado herramientas y perspectivas valiosas para convertirla en una herramienta de crecimiento y desarrollo, tanto personal como profesional. Y que los inspira a crear una cultura de retroalimentación abierta en sus propias organizaciones, donde todos se sientan cómodos dando y recibiendo retroalimentación de forma regular y constructiva. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta el próximo episodio.